Ok, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, ya que es la clase, la número 14, y como les decía, la última de materia antes del certamen 1, donde vamos a terminar de ver lo que corresponde a estadística multivariable. ¿Ya? La estadística multivariable, como les explicaba, nos permite agrandar nuestra comprensión de las herramientas de probabilidad y estadística asociadas en este caso a un fenómeno que ocurre cuando las variables aparecen, más de una variable aparece, y entonces queremos evaluar la probabilidad de que ocurran eventos simultáneos con más de una variable. Esa es la idea. Entonces, lo que alcanzamos a ver la clase pasada tiene que ver fundamentalmente con responder a esa pregunta. Entonces, formalmente, lo que nos permite responder la estadística multivariable nos permite identificar la probabilidad de que ocurran fenómenos simultáneos, eventos simultáneos asociados a variables distintas. En este caso tenemos dos variables que serían dos variables dependientes, la variable x y la variable y, ¿ya? Las cuales son dos variables aleatorias y queremos evaluar la probabilidad de que ocurra simultáneamente dos eventos. En este caso, denominados de manera genérica con esta letra mayúscula. O sea que, por ejemplo, la temperatura pertenezca a un determinado rango y al mismo tiempo que la presión pertenezca a un determinado rango. ¿Ya? Y eso se hace, formalmente se define como lo que está al lado izquierdo de la igualdad, ya la probabilidad de que ocurran dos cosas simultáneamente, por eso aparece un i ahí, y eso con el cálculo, en este caso ocupando las herramientas que conocemos, se usaría una función de densidad de probabilidad, si es que las variables son continuas, y esa función de densidad de probabilidad sería una función de densidad de probabilidad conjunta, o sea que describe el histograma dividido por el delta x, delta y en ese caso, cuando el número de datos tiende a infinito, o sea el delta x y el delta y tienden a cero. Entonces, esa función, como yo les explicaba, tiene muchas formas, no es relevante ahora la forma que tiene, sino más bien comprender el concepto, y básicamente decíamos que teníamos que integrar, en este caso esta ecuación la teníamos que integrar doble, ¿ya? Y esta ecuación yo les decía que pueden ser muchas cosas, pero básicamente si pensamos que tenemos que integrar doble, entonces quizás podríamos pensar si es que hay una forma de hacerlo más sencillo de esto, y efectivamente sí hay una que tiene que ver fundamentalmente con un concepto que es importante definir, y es el concepto de independencia estadística. ¿Ya? Y el concepto de independencia estadística nos permite, desde el punto de vista del cálculo, evitar esta integral doble, y básicamente separar esta integral doble en la multiplicación de dos integrales. ¿Ya? Pensar entonces que en vez de estar en esta integral doble habíamos conversado de que esto entonces correspondía, en este caso acá está el fxy, acá está el x y aquí está el y, entonces esta superficie, cuando la integrábamos, ¿ya? Entonces lo que hacíamos era entonces identificar un determinado volumen, ¿no es cierto? Que ahí está más o menos marcado, ¿no es cierto? Ahí está. Y ese volumen corresponde a la intersección de esos dos eventos, pues en este caso acá estaría el i mayúscula y acá estaría el x mayúscula. Entonces ahí haríamos la integral. ¿Ya? Y básicamente esa integral tiene el mismo valor que la multiplicación de dos áreas cuando ocurre un fenómeno que se llama independencia estadística. ¿Ya? Y la multiplicación de dos áreas está dada por estas dos integrales, que son lo que hemos visto antes, ¿ya? Son las probabilidades típicas, que la calcularíamos finalmente, por ejemplo, con la distribución z, si es que las variables se comportan de manera normal. ¿Ya? Entonces eso sería fundamentalmente hacer entonces un área solamente con la distribución, con la PDF de X, y un área solamente con la PDF de Y, ¿no es cierto? Acá está f de x y acá está f de y, aquí estaría el y acá estaría el evento x, y luego multiplicaríamos esas dos áreas. ¿Ya? Pero para hacer eso, habíamos llegado a la conclusión, pueden revisar después si quieren con más detención lo que conversamos la clase pasada, habíamos llegado a la conclusión de que básicamente esto representa, las probabilidades finalmente representan proporciones, ¿no es cierto? Son proporciones en el infinito. Entonces, la probabilidad en X y la probabilidad en Y también se pueden entender como algo similar a frecuencias relativas y por lo tanto a proporciones, ¿no es cierto? Algo que pasa sobre un total. Y básicamente entonces esta multiplicación que nosotros definíamos ahí se aplicaba siempre y cuando las proporciones se mantengan, que aquí lo poníamos. ¿Ya? ¿Qué significa que las proporciones se mantengan? Básicamente significa que esta área que representa una proporción es la misma independiente del valor de y. En este caso, por ejemplo, la proporción de x va a ser un valor, y ese valor no va a ser función
ya no va a ser una función, no va a depender, no depende, no es f de y, no depende esa proporción del valor de y. Y lo mismo pasa en el otro sentido, ya la proporción de y no es una función, no depende el valor de una determinada proporción de un evento cuando cambia el valor de x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son eventos que son independientes, que suceden sin que importe el valor de la otra variable. ¿Ya? Y el ejemplo que dábamos la clase pasada, que aquí le cambié los números, pero es solamente ilustrativo, lo voy a poner más grande, ya decía que imaginémonos que teníamos una población y teníamos entonces un 20% de estudiantes que tenían un coeficiente intelectual entre dos valores. Y también esos mismos estudiantes, porque es el mismo resultado de un experimento, ¿ya? Entonces cada estudiante representa el resultado de un experimento. Por ejemplo, aquí le puse otro número distinto a los que van a encontrar en Excel, pero la idea es la misma. Hay 10% de ellos y ellas que tienen una altura entre 1,65 y 1,70. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos calcular la probabilidad conjunta, o sea, que al mismo tiempo estas personas que están acá tengan este nivel de coeficiente intelectual y esta altura, ¿ya? Entonces podríamos evaluar si es que existe independencia estadística, porque queremos calcular la probabilidad, en este caso, de que ocurra simultáneamente que la probabilidad de que los estudiantes y las estudiantes tengan un determinado coeficiente intelectual y al mismo tiempo tengan una determinada altura. ¿Ya? Determinado. Entonces, estas y estos estudiantes deberíamos entonces calcular la probabilidad utilizando esa distribución conjunta. Pero, si no la conocemos y solamente tenemos las herramientas de estadística en una dimensión univariable, entonces igual podríamos hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque la verdad es que no hay motivos para pensar que las proporciones cambien. O sea, si yo tomo a las y los estudiantes altos y a las y los estudiantes bajos, es de esperar que entre ellos, entre su conjunto de grandes y pequeños, obtendríamos que siempre existe un 20% de personas que tienen un CI entre esos dos valores. Entonces, como eso pasa, entonces si conocemos que existe un 10% de personas con una determinada altura, sabemos que dentro de ese 10% hay un 20% que es igual al total. El 20% referido al total, pero también está referido a este subconjunto, porque las proporciones no cambian, que tiene un 20% con esta altura. Por lo tanto, la probabilidad esta sería 0.1 por 0.2. Y ese sería, entonces nos diría que hay, en este caso, hay un 2% de personas que cumplen las dos cosas con respecto al total. ¿Ya? Y eso, ¿cómo lo puedo hacer? Básicamente lo puedo hacer porque tenemos esta independencia estadística, ¿ya? Y es lo que yo les pongo acá, que en este caso la altura no es función del coeficiente intelectual. No vamos a encontrar personas más altas si es que variamos el valor del coeficiente intelectual. No hay una proporción mayor de personas, ¿ya? Entonces, eso, si es que lo viéramos en un gráfico de puntos, ya donde cada estudiante representa un puntito acá, entonces observaríamos que, por ejemplo, si la altura la mantenemos constante, ¿ya? Y entonces evaluamos la proporción de personas con un determinado CI, ¿ya? Solamente en este rango, o sea, contamos los puntitos que están acá, ¿ya? Que tienen esa característica, y lo dividimos por el total de puntos, en este caso, de personas que tienen esta determinada altura, nos vamos a encontrar que esa proporción, o sea, la proporción, le voy a poner con colores, la proporción de lo en naranjo con respecto a lo naranjo más lo amarillo, ya que sería básicamente lo naranjo más lo naranjo y amarillo, esa proporción, en este caso sería entonces el porcentaje de personas con un CI entre 140 y 120 respecto al total de las personas que tienen este nivel de altura, va a ser la misma que la proporción de las personas que tienen este determinado CI con respecto al total de personas. ¿Ya? Entonces, eso es la condición que se tiene que cumplir para que exista independencia estadística y por lo tanto esta intersección incluye entonces o permita calcular las probabilidades cuando tenemos una condición, cuando queremos calcular probabilidades dobles. Pero si no hay independencia estadística, entonces no podemos hacer esta multiplicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora las proporciones no se van a mantener, ¿ya? Entonces, si les ponía el otro ejemplo al final de la clase pasada, imaginémonos ahora que en vez de estar pensando en dos variables aleatorias, que son el CI y la altura, ahora vamos a pensar en la altura y el peso. ¿Ya? Y ahí en este caso sí podríamos pensar que
el peso afecta al peso de una persona o de un grupo de personas, afecta a la proporción de personas que estén en un determinado rango de altura. En el sentido que, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo relacionado con la población, porque recuerden que las proporciones son las que no se mantienen. ¿Qué proporciones? O con respecto a qué no se mantienen, con respecto al total. ¿Ya? ¿Por qué con respecto al total, si se preguntan? Porque recuerden que estas áreas que yo estoy calculando acá son con respecto al total. ¿Ya? Entonces, si tenemos una población ahora de las mismas personas que están, la gente que está ahí, entonces básicamente tendríamos que, lo mismo, si tenemos 10% de personas que tienen una determinada altura, y también podemos decir que hay un 20% de personas que hay entre 70 que tienen un peso entre 70 y 80 kilos, ¿ya? Nos debiésemos preguntar ahora, afectaría, digámoslo así, es de esperar que la proporción de personas con una altura entre 70 y 80, ¿ya? Que es 20% con respecto al total, cambia cuando cambio la altura, y la respuesta es sí, porque si yo tomo a personas que son muy bajas, va a haber mucho menos de un 20% de esas personas muy bajas que pesen entre 70 y 80. ¿Ya? Entonces no podría ser esa multiplicación, porque no podríamos poner que hay 10% de personas y hay un 20% dentro de ese 10%, porque dentro de este 10% probablemente haya ninguna persona con ese peso. Entonces la proporción acá no se mantiene y por lo tanto no puedo aplicar esta regla, no puedo hacer la multiplicación porque existe dependencia. Ya vamos a poner acá entonces, cuando no hay independencia hay dependencia, y eso implica entonces que no puedo hacer esas multiplicaciones, ¿ya? Y básicamente aquí le había puesto con esto lo que estábamos conversando, que claro, si tomo personas bajas, entonces hay muchas más personas de ese subconjunto que van a tener un peso menor y poquitas que van a tener un peso mayor. Pero si es que ahora cambio el subconjunto y ahora me fijo solamente en las personas altas, entonces lo que va a pasar es que va a haber una proporción de personas menor, con un peso más pequeño, y va a haber una proporción más grande de personas con un peso mayor. Y ahí aquí, por ejemplo, aparece unos datos que los pueden sacar de su Excel, ya que era lo que estábamos viendo, donde teníamos que si nos fijábamos solamente entre las personas que pesaban entre 55 y 65 kilos, representan en total a 17%, casi 18%. ¿Ya? Pero claro, si ahora sacamos un subconjunto de personas y nos fijamos solamente en las personas más bajas, ¿ya? Que son un 16% casi, probablemente esas personas que son más bajas va a haber en proporción, o sea, solamente fijándonos adentro de ese 16%, un porcentaje mayor al 17,8% de personas con un peso entre 55 y 65. ¿Por qué? Porque, bueno, si pensamos que existe un índice de masa corporal que más o menos se mantiene, entonces personas que son más bajas pesan menos. Y por lo tanto, voy a encontrar una mayor proporción de personas en ese rango de alturas más pequeño. ¿Ya? ¿Y eso cómo se ve? Se ve gráficamente así, como el que ustedes están viendo acá. Donde si ahora nos fijamos, en este caso, cuando tenemos ahora las mismas personas están identificadas con los puntos, pero ahora en otro eje, en el eje peso-altura, ¿ya? Entonces vamos a observar que, por ejemplo, acá está el 1,55 y 1,65. ¿Ya? Y entonces, si nos fijamos ahora entre el 55 y el 65, ¿ya? Lo que vamos a observar es que el área azul, ¿ya? El área azul, que representa al número de personas que pesan, en este caso, entre 55 y 65, entre 55 y 65, el área azul es más grande con respecto al total, o sea, al área, en este caso, amarilla, que estoy graficando acá, o sea, la amarilla más el azul, ¿ya? Va a ser más grande, de hecho, es casi más de un 50% de esas personas, ¿ya? Que básicamente estamos entonces observando solamente el subconjunto, manteniendo constante la altura, ¿ya? Esa área azul va a ser más grande que 17,8%, porque básicamente lo que estoy observando es que si me fijo solamente en las personas más bajas, la proporción de personas que pesan entre 55 y 65 es más grande
que la proporción con respecto al total. Y ahí como no se mantiene la proporción con respecto al total, no puedo hacer la multiplicación. ¿Ya? Y si me fijo, por ejemplo, no sé, por las personas la misma grupo de personas, o sea, con respecto a la altura, ¿ya? Pero ahora estoy interesado o interesada en identificar a las personas más pesadas, entonces voy a observar que ese porcentaje es ínfimo, es como un 1%, un 2%. 2% con respecto al total de personas bajas. Pero ese 2% va a ser más grande si ahora, por ejemplo, mantengo, por ejemplo, fija la altura, o sea, perdón, el peso, mantengo fijo el peso, o sea, me muevo hacia la derecha, y ahora me fijo en las personas que son más altas, por ejemplo, entre 1,70 y 1,80. Entonces, si me voy ahí, voy a observar que esta área es casi el 100% de los datos para las personas con otra altura. ¿Ya? Entonces, esto es un valor muy grande, esto debe ser como un 80%. Y en cambio acá es un 2%. Entonces, esas diferencias son las que me permiten identificar que existe una dependencia estadística. Y esto se entiende como lo que sucede, o la dependencia estadística es básicamente la consecuencia de que cuando ocurre una variable aleatoria, en este caso peso, esa variable aleatoria peso depende de la variable aleatoria altura, y viceversa, ¿ya? Porque la relación es en los dos sentidos. Entonces, en ese caso, el cálculo de probabilidades, cuando tenemos dependencia estadística, habría que hacerlo con esta integral doble que habría que calcular. ¿Ya? Entonces, vamos a ver a continuación cómo se calcula esta integral, que básicamente, como siempre les digo, eso tiene que ver con un asunto de cálculo, que es algo que es trivial en nuestra era, con computadores y todo. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, aquí están los números reales. Entonces, para la misma porcentaje de personas, y en este caso para el mismo, para el mismo rango de personas entre 1,55 y 1,65, vamos a observar que las personas que pesan menos es un 62%, mientras que acá es un 1%, me equivoqué, era menos de un 2, era menos incluso un 2%. ¿Ya? Y en este caso, como les decía, si nos fijábamos para acá, ese mismo porcentaje, pero ahora para las personas más grandes, se va a invertir. Va a ser un valor muy grande, y por el otro lado, las personas que pesan poco va a ser 0%, por ejemplo. Entonces eso da cuenta de esta dependencia estadística. ¿Ya? Y cuando existe dependencia, entonces básicamente vamos a concluir dos cosas. Primero, que no se puede calcular la probabilidad de los eventos considerándolos como eventos independientes, porque no lo son. Y la segunda condición que tenemos que concluir es que el valor de H afecta el valor de W. Y eso es cierto, y existe algo que físicamente, porque acá no hay que quedarse solamente con los datos, sino que hay que explicarlo, se explica esta dependencia estadística fundamentalmente por el hecho de que tenemos estos dos valores están relacionados con un concepto que se llama el IMC, por ejemplo, el índice de masa corporal, que básicamente es un valor que está dentro de un determinado rango y que cada una de las personas intenta mantenerse dentro de ese rango porque se considera saludable, por ejemplo. Entonces, claro, va a haber personas que van a estar fuera de ese rango porque tienen, no sé, alguna enfermedad metabólica, porque tienen tendencia a engordar, y hay personas que van a estar, la mayoría de las personas van a estar dentro de un determinado rango asociado a este IMC. ¿Ya? Entonces, hay como una variable anterior que une estas dos variables de salida, o estas dos variables dependientes en este caso, aleatorias. Entonces, quisiera preguntarles si se entienden la idea de la dependencia e independencia estadística. Un dedito para arriba o un chat de repente me ayuda. Sí, profe. Ya, Sí, se entiende. súper. Gracias, Kevin. Perfecto. Entonces, tomándose en cuenta cómo afecta, tenemos que acordarnos de este resumen desde el punto de vista de los cálculos. Y, de hecho, para ser un poco más, para ir un poco más allá, quizás podríamos ir en el siguiente nivel y preguntarnos cuándo las cosas van a ser independientes y cuándo no lo van a hacer. ¿Ya? Entonces, para resolver esa duda, ¿ya? Para resolver esa duda, lo que tendríamos que hacer es definir un indicador, ¿ya? Y ese indicador va a ser un indicador que nos va a ayudar, porque finalmente el indicador nos va a permitir como definir límites quizás, cuándo las cosas son dependientes o cuándo son independientes. Pero recuerden que el indicador que yo les voy a mostrar a continuación, ¿ya?
no depende, o sea, el indicador que les voy a mostrar a continuación es un indicador numérico, que por sí solo no significa nada, ¿ya? Para que signifique algo, tiene que contrastarse con lo que conocemos como el fundamento teórico, el fundamento físico que hay detrás de eso, ¿ya? Y solamente para que les quede la idea, miren, acá claramente observamos que existe una dependencia estadística entre dos variables, ¿no es cierto? Observamos que el valor de la altura va cambiando el valor del peso. ¿Ya? Entonces, la idea de la proporción independiente no la entendí, pero si puede explicarlo al final, igual estaría bien. Ya, Paulina, ya, igual preferiría explicártelo ahora. Si me puedes dar un poco más de, porque Paulina me pregunta, me hace un comentario de que no entiende la proporción en, y aquí me queda una duda, si Paulina te refieres a cuando es independiente o cuando es dependiente. Cuando es independiente, se me fue la Ya, foto. perfecto, Paulina. Gracias. Ahí. Ya, entonces, volvamos, esto es lo que habíamos visto en la clase anterior, pero lo podemos revisar sin problema porque yo creo que este ejemplo me sirve para intentar volver a explicarlo y si no, me puede... De hecho, Paulina intenta ir de inmediato interrumpiéndome si es que hay algo que te queda en duda, ¿ya? Entonces, la independencia estadística, como el concepto de independencia estadística o su definición, tiene que ver con definir que el valor de una variable aleatoria no afecta el valor de otra variable aleatoria, ¿ya? Eso quiere decir entonces que, por ejemplo, para este caso, si es que tenemos gente alta o gente baja, ¿ya? Eso no va a afectar la altura a otra variable que, por ejemplo, corresponde al coeficiente intelectual. Eso implica entonces que una persona que nace con 1,65 m, o sea, que tiene, perdón, que llega a 1,65 m, 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m, tienen la misma probabilidad de tener un determinado coeficiente intelectual, ¿ya? Porque no están ligados los dos variables, no existe una ligazón que diga que existe una relación entre una variable y otra, ¿ya? Desde el punto de vista de las probabilidades, eso se puede entender tomando en cuenta que las probabilidades son proporciones, ¿ya? Entonces, sí, y las proporciones tienen que ver con cosas que pasan respecto a un total, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en las personas que tienen como les decía, como les comentaba, determinado coeficiente intelectual, ¿ya? Entonces podríamos decir que en total, ¿ya? Las personas que tienen un CI, que está en este caso entre 120 y 140, corresponde, voy a poner números gruesos como para que se vaya entendiendo la idea, corresponde, por ejemplo, a un 20% de esas personas, con respecto al total, ¿ya? Eso es sin importar la altura. Solamente estoy fijándome hacia el lado. Ya no me fijé en la altura, me da lo mismo. ¿Ya? Ahora, si es que ahora yo me fijo hacia arriba, ¿ya? Entonces podría decir que si me fijo solamente en la altura, podría ver que en este caso, en total, ahora solamente observando esto, los datos que están encerrados en un círculo, entonces en total, por ejemplo, con la altura entre 1,55 y 1,65, hay un 10%. O sea, del total de personas independientes, fíjate ahora que no me interesa el coeficiente intelectual, es como si no existiera, yo sé que hay un 10% de esas personas. Ahora, si es que existe independencia estadística entre estas dos variables, estos porcentajes que se obtuvieron sin importar la altura, o este porcentaje de 10% sin importar el coeficiente intelectual, debiesen mantenerse. ¿Por qué? Porque la altura no afecta al coeficiente intelectual. Lo que yo te comentaba al principio, que el número de, que si yo mido 1,65, 1,70, 1,80, la probabilidad de tener un coeficiente intelectual es la misma. Un determinado coeficiente intelectual es la misma, porque no depende una cosa de la otra, ¿ya? Entonces, si eso es así, y lo llevamos a proporciones, eso implicaría que si ahora yo me meto en este subconjunto de personas, ¿ya? En este subconjunto más pequeño de personas, que ahora sí me va a importar la altura, o sea, me voy a fijar solamente en el subconjunto de personas que miden entre 1,65 y 1,55 y 1,65, ¿ya? Ese subconjunto de personas, ¿ya? Que ahora ya no van a ser 1000, van a ser 100, por ejemplo, porque ahora voy a fijarme en el 10% de la población, imaginémonos que tengo 100 puntos,
o perdón, que tenemos 1000 puntos acá. Por lo tanto, me voy a fijar solamente en estos 100 datos, que corresponde al 10% de los 1000 que había. ¿Ya? Entonces, si me fijo en este 100 personas, entonces, como existe independencia estadística, nuevamente, dentro de estas 100 personas solamente, va a existir un 20% de personas que tienen un CI entre 120 y 140. ¿Ya? Porque básicamente, como no influye la altura en el coeficiente intelectual, entonces, al no influir, si ahora tomo un subconjunto de personas con una determinada altura, la proporción se tiene que mantener porque no influye una cosa con respecto a la otra. Entonces, si ocurre esto que corresponde a la independencia estadística, entonces pasaría que existiría 20 personas que cumplen esa condición. Que cumplen esa condición de coeficiente intelectual dentro de este subconjunto de personas que son más bajas. ¿Ya? Y como existe 20 personas que cumplen esa condición, si ahora yo lo veo con respecto al total, a las 1000 personas, entonces la proporción de personas que al mismo tiempo miden entre 1,65 y 1,65 y tienen un coeficiente intelectual entre 120 y 140, sería de 20 con respecto a 1000, por lo tanto sería un 2%. Y si te fijas, ese 2% se puede calcular al multiplicar la primera proporción, o sea, de las 1000 personas, quitarle, o sea, generar esta primer corte que corresponde a las 10% de personas con una determinada altura, y luego aplicar la segunda proporción, que correspondería al porcentaje de personas dentro de ese subconjunto que tienen ese determinado coeficiente intelectual. Es como el 20% del 10%, por eso esa multiplicación. ¿Ya? Entonces, como es una multiplicación, o sea, y esta multiplicación de proporciones, cuando tengo infinitos datos, se llama probabilidad, entonces la probabilidad de que ocurra esto se puede calcular de la misma forma, como la probabilidad de que ocurran los dos eventos de manera independiente, que sería equivalente a multiplicar las dos proporciones también de manera independiente. ¿Se entiende ahí mejor, Paulina? ¿O hay algo en particular de todo lo que te cuento que no se entiende? Perfecto, ahora me dice Paulina que se entendió. Súper. Súper. ¿Por qué es muy importante esto? Porque probablemente más de alguno o alguna también haya tenido esa duda, así que bien por eso. Y aparte, porque me da paso a lo que viene a continuación, que es comprender cómo sabemos, o comprender este indicador que nos permitiría identificar cuándo existe dependencia o cuándo no la hay. ¿Ya? Pero recuerden, siempre esto tomando en consideración que la dependencia e independencia estadística por sí sola requiere, aparte del análisis de este indicador que vamos a ver, que se llama covarianza e índice de correlación, ¿ya? También tiene que ver con explicarse a ustedes mismos si es que esto tiene sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claro, como les decía, el índice de masa corporal es una explicación que tiene que ver fundamentalmente con ¿cómo se llama? Con la idea de que tenemos se supone que tenemos que tener una especie de vida sana, y entonces eso implica que las personas van a tener un determinado rango, ¿ya? De esta condición, ¿ya? Pero igual, como les decía, la estadística nos va a permitir intentar responder una pregunta más general y que tiene que ver con si es que podemos acotar estos datos en índice. ¿Ya? Pero independientemente de eso, sabemos que, fíjense, hay algo que ya nos va a empezar a sonar. Cuando existe independencia, el diagrama de puntos, por ejemplo, de la salida de los datos, cuando graficamos las dos variables, se ve así. Eso es independiente. Y cuando existe dependencia, fíjense cómo se ve. Se ve así. Se ve como que los datos no están distribuidos como en un círculo, sino que están distribuidos como en algo que es como medio diagonal. ¿Ya? ¿Y por qué eso diagonal? Si yo por ejemplo, acá tiro una recta de los puntos, voy a observar que existe un ángulo de esta recta que es distinto de cero, que de hecho es casi 45 grados. ¿Ya? ¿Y por qué ese ángulo es importante? Porque básicamente nos está diciendo que a medida que yo voy avanzando en la altura, también va avanzando la proporción de personas va aumentando la proporción de personas que tienen un mayor peso. En cambio, si yo hago lo mismo, pero ahora con el coeficiente intelectual,
fíjense que ahora no existe esa posibilidad. Básicamente no hay una raya diagonal, hay una raya que es casi horizontal. Y esa raya casi horizontal dice que, independientemente del valor de la altura, lo que voy a ver es que las proporciones más o menos se mantienen. O sea, va a haber un número de datos hacia arriba y un número de datos hacia abajo que va a ser más o menos similar. ¿Ya? Entonces, cuando existe ahora independencia, resulta que el diagrama de puntos se ve así. ¿Ya? Y una consecuencia de eso, si quieren, o una herramienta que también se puede usar como consecuencia de esto, tiene que ver con una condición que se llama probabilidad condicional, que es otra probabilidad que también se puede calcular, ¿ya? Y que corresponde a una especie de probabilidad conjunta, pero cuando, por ejemplo, estamos interesados e interesadas en la probabilidad de que ocurra un evento con respecto a una de las variables aleatorias, cuando la otra variable aleatoria tiene un valor fijo. Por ejemplo, la probabilidad de que el coeficiente intelectual esté entre 120 y 140, pero ahora cuando la altura de las personas es de 1,65 m. ¿Ya? No quiero calcular la probabilidad de que ocurran dos eventos simultáneamente, sino que ahora me quiero fijar solamente en un subconjunto de personas, aquellas que miden esto, y para esas personas quiero calcular la probabilidad. ¿Ya? Y acá sucede algo súper interesante, ¿ya? Y que básicamente es como el resultado de lo que estábamos conversando, pero con puntos. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nos imaginamos que el diagrama de puntos que yo les había mostrado, ya donde estaba la altura, voy a hacer hartos puntitos, ¿ya? Acá está la altura y acá está el coeficiente intelectual. Si nos fijamos, si imaginamos que este diagrama de puntos tenemos tantos puntos que son infinitos y que por lo tanto en vez de tener eso tenemos un área, ¿ya? Y esa área tiene distintas alturas asociadas a los puntitos que se van apilando porque hay infinitos puntos, entonces lo que vamos a tener es eso, ¿ya? Básicamente vamos a tener una representación de la PDF conjunta, ¿ya? Y entonces si ahora queremos calcular la probabilidad condicional, lo que tendríamos que hacer es, a diferencia del otro caso que es definir dos eventos y calcular un área, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a fijar una altura, 1,65, y entonces vamos a tomar todos los puntos que están en ese tamaño infinitesimal, ¿ya? Entonces vamos a observar que, por ejemplo, estaban este punto, lo voy a poner con color amarillo. Va a estar este punto acá. Todos esos puntos son solamente aquellas personas que miden 1,65. ¿Ya? Entonces, de esas personas que miden 1,65, lo que voy a hacer es que voy a evaluar qué proporción tiene entre 140 y 120. ¿Ya? Entonces voy a sacar un área. ¿Por qué un área ahora? Porque ahora voy a sacar una lonja de este conjunto infinito de puntos, y entonces de esa lonja voy a sacar solamente un pedacito de esa lonja, la que está justamente acotada por ese valor del coeficiente intelectual. Entonces, cuando sacamos esa lonja, ¿ya? Lo que yo esperaría observar es que cortaría, por ejemplo, acá estoy en el 1,65, por ejemplo, x igual a x1, h igual 1,65. Entonces saco esta lonja y entonces esa lonja se va a ver mirándolo con respecto a lo que sale de la pantalla, lo que sale hacia arriba, en el diagrama de infinitos puntos. Entonces eso se ve como así. Pero quizás con el color magenta me salía más. Ahí, básicamente, ahí. Entonces ahí cortamos esa lonja. Y de esa lonja, lo que tendríamos que hacer ahora es identificar, por ejemplo, entre el 120 y el 140. Bueno, creo que están los ejes al revés. Vamos a ponerlo bien. Entre el 120, 140, 140 y 120. ¿Ya? Y entonces aquí tendríamos esta área. Esa área que está ahí. ¿Ya? Entonces aquí calcularíamos esa área. El problema acá, o para hacer este cálculo, entonces tenemos que definir claramente que cuando calculamos una probabilidad condicional con dos variables, entonces ya no tenemos que calcular un integral doble, sino que es un integral simple, porque básicamente sacamos una lonja, y con respecto a esa lonja es que integramos. Por lo tanto, vamos a obtener un área. ¿Ya? Pero resulta que las probabilidades van entre 0 y 1. ¿Ya? Y claramente, esta área, ¿ya? Y el área total, de hecho, por ejemplo, si yo integro todo esto, eso no va a ser 1, esa área bajo la curva.
¿Por qué no va a ser 1? Porque esa área bajo la curva corresponde a una lonja de una superficie. Esta curva representa una lonja de una superficie. Entonces esa área no tiene por qué ser 1. Entonces, para calcular esta área, y que esta área tenga que ver con la probabilidad, como la probabilidad va entre 0 y 1, lo que habría que hacer sería, básicamente, tomar el área, vamos a poner área amarilla, y esa área amarilla que corresponde de esa lonja, a las personas que tienen entre 1,40 y 1,20, ¿ya? Esa área amarilla, dividirla por un área total. ¿Por qué? Porque ahí me daría algo entre 0 y 1. Y esa área total correspondería, por ejemplo, en este caso la voy a poner con un destacador magenta con respecto a esa área sería el área total. Entonces sería el área magenta. ¿Ya? Y de esa forma entonces tendríamos esa probabilidad condicional, que es la probabilidad de que se obtenga un evento, en este caso, que el coeficiente intelectual vaya entre 120 y 140, cuando selecciono a un subconjunto de estas personas que miden un solo valor, cuando la segunda variable toma un valor fijo. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa división me daría algo que va entre 0 y 1 y básicamente cumpliría con el concepto de probabilidad y básicamente podríamos hacer el cálculo tomando en consideración esta idea gráfica. ¿Ya? Y eso, cuando tenemos una ecuación, cuando queremos llevar una ecuación, se hace así, como la que ustedes están viendo acá. ¿Ya? Entonces, el cálculo de esa área amarilla partido por el área magenta se expresa así. Entonces sería amarilla partido por magenta. El área amarilla entonces correspondería para la distribución de probabilidad conjunta. Ya fíjense que la distribución de probabilidad conjunta siempre es esa superficie. ¿Ya? Pero ahora lo que hacemos es, de esta superficie, fijamos el valor de x en x1, o la altura en h1. Entonces eso sería equivalente a esto que les estoy mostrando acá. Fijamos la altura en 1,65 y dejamos libre el coeficiente intelectual. E integramos con respecto al coeficiente intelectual, en este caso entre 120 y 140. Y luego dividimos por el número de personas, ¿ya? Que en este caso miden 1,65 con respecto al total. ¿Y eso cómo lo haríamos? Dividiendo por esta área magenta, que corresponde esta área magenta a, en este caso, tomar a las personas que miden 1,65 y integrar con respecto a todos los coeficientes intelectuales posibles, que es lo que aparece acá. Acá está, f de x, en este caso x igual a h1,65, sería equivalente entonces a fijar este en 1,65 y entonces integrar, pero con respecto a todos los posibles coeficientes intelectuales que corresponden al espacio muestral de Y. ¿Ya? Entonces, básicamente, geométricamente siquiera se ve así y gráficamente se ve, y de manera como analítica con ecuaciones, se ve de esta forma. Pero en síntesis, lo que quiero comentar acá es que esta probabilidad condicional es otra de las posibles usos que se le puede dar a la estadística multivariable, y en este caso lo que hacemos es fijar una variable. ¿Ya? Entonces, esta probabilidad condicional, si vamos cambiando el valor de la altura de 1,65, 1,75, 1,85, lo que va a pasar es que siempre la probabilidad condicional va a ser la misma para el mismo valor del coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque no existe una relación de dependencia, es independiente. ¿Ya? Entonces, básicamente es como un dato que apoya la causa. Entonces, para terminar, nos falta identificar cómo sabemos si hay dependencia. ¿Ya? Y como les digo, ¿cómo sabemos si hay dependencia? Siempre esto va a ir acompañado de análisis, digámoslo así, análisis fenomenológico. Un análisis que nos permita responder intentar explicar los datos, ¿ya? Porque solamente quedarnos con los datos no nos sirve. Entonces, para definir un indicador, lo que uno puede hacer es acordarse, por ejemplo, en el caso del peso y la altura, donde estábamos viendo que las personas se definían o iban apareciendo de esta manera. De esta forma iban apareciendo este diagrama de puntos. ¿Ya? Entonces, lo que observamos es que a medida
que aumenta la altura, también va aumentando el peso, ¿ya? Y eso se puede ver, como les decía, mediante esta línea que va hacia allá. Y entonces, entonces el indicador tiene que ver con eso, con identificar cuándo aumenta una cosa, aumenta la otra. Entonces, el caso contrario a este que yo les estoy diciendo, tiene que ver, lo voy a poner acá abajo, con, por ejemplo, la altura y el coeficiente intelectual, donde observábamos que los datos se distribuían de esta forma, las personas aparecían de esta manera, ¿ya? Donde veíamos que a medida que aumentaba la altura, lo que iba pasando es que a medida que aumenta la altura, lo que iba pasando es que el coeficiente intelectual aumentaba y disminuía al mismo tiempo, ¿ya? O se mantenía igual si quieren, no había una relación entre ellos, ¿ya? Y eso lo veíamos como con esta línea magenta que estaba acá, ¿ya? Entonces, los indicadores que les muestro de independencia o dependencia estadística tienen que ver con esta idea, que si una cosa aumenta, la otra también aumenta. O si una cosa aumenta, la otra disminuye, pero también puede haber esa otra relación de dependencia. Ya, entonces acá nos preguntamos, ¿cómo podríamos entonces definir esto en un indicador? Entonces, para eso, podemos identificar lo siguiente, que si nos fijamos acá en este diagrama, en el de acá que le estoy ahora haciendo zoom, altura, peso, que algo aumente tiene que ver con una separación respecto a una referencia. Entonces tenemos que darnos una referencia para identificar si es que realmente algo aumenta con respecto a otra cosa. Entonces, la referencia que vamos a tomar son las medias. Entonces vamos a tomar la media del peso, ya que corresponde a la media de todos los valores de peso independientemente de la altura. Y sería, por ejemplo, estaría por acá. Esa va a ser nuestra referencia para ver si las cosas aumentan o no. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la altura. Vamos a tomar un sistema de referencia y el sistema de referencia va a ser la media de, en este caso, la altura. Ahí tenemos entonces las dos. Y para eso entonces, para este eje de referencia, vamos a preguntarnos si es que existe entonces esta relación de que si aumenta una cosa, aumenta la otra. Entonces, como tenemos un eje de referencia, lo que podemos hacer es ahora definir una distancia, ¿ya? Y esa distancia, para poder identificar cuando las cosas se van acercando o alejando y por lo tanto se aumenta o disminuye, ¿ya? Podríamos definir una distancia y esa distancia la podríamos definir como, por ejemplo, la que les voy a mostrar acá, voy a hacer un zoom, la distancia que existiría entre esa media y cualquier punto, ¿ya? Y entonces esa distancia la podríamos definir como una distancia que iría, por ejemplo, como un W sub I, que sería el valor del peso de una persona en particular menos la media del peso. Y también podemos hacer lo mismo con las distancias. Por ejemplo, las distancias en el eje horizontal, definidas en este caso como altura de una persona menos la media de la altura de la persona, ¿ya? Y básicamente noten que cada persona tiene las dos distancias. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta persona que está acá, que la voy a marcar con magenta, esa persona tiene dos distancias que la definen en este eje. La distancia que correspondería a HI menos media de H y al mismo tiempo la distancia que existiría entre WI menos media de W. ¿Ya? Entonces, cada persona, cada punto lo podemos identificar con esa característica. Y lo mismo podemos hacer acá. También podemos definir acá los ejes de referencia, la media del coeficiente intelectual y la media de la altura, y hacer lo mismo. Con cada persona obtener esas dos distancias, esa y esa que está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Si observamos, cuando existe independencia, podemos observar que en los 4 cuadrantes que se generan luego de estas dos divisiones, vamos a observar un número de puntos parecidos. ¿Por qué? Porque las proporciones se mantienen, ¿ya? Entonces, que este mismo número de personas se mantenga, implica que si yo defino un indicador para cada persona como la multiplicación de las dos distancias, ¿ya? Entonces podríamos definir para una persona en particular, podríamos definir su peso menos la media del peso multiplicado por la altura menos la media de la altura, ¿ya? Entonces, si es que nosotros observamos eso, notaríamos que en el caso del eje peso-altura,
¿ya? Observaríamos que esa multiplicación, ¿ya? Sería en este caso, fíjense, estoy por sobre la media de la altura, ¿ya? Del peso, estoy acá, pero por debajo de la media de la altura, por lo tanto esto debiese ser menor que 0, esa multiplicación. Entonces, si es que estoy, por ejemplo, en el cuadrante 1 indicaría que esa multiplicación sería menor que 0. Si estoy haciendo por los ejes del reloj en el cuadrante 2, ya eso quiere decir entonces que estoy por sobre el peso y por sobre la altura, entonces ese valor sería, en este caso me equivoqué, sería menor que 0 acá. El tiburón es el que está malo solamente, o sea, hacia dónde va el signo de la desigualdad, el que estaba a mano. Claro, menor que 0. Entonces acá sería mayor que 0. En el segundo cuadrante, las multiplicaciones serían mayores que 0 porque tendría que al mismo tiempo esas personas están por sobre las dos medias. En el cuadrante tercero, ¿ya? Observarían, perdón, en el sentido de las agujas del reloj. En el cuadrante tercero, entonces observaríamos que las personas acá tienen un peso, ya que está por debajo de la media, pero tienen una altura que está, en este caso, por sobre la media, y entonces obtendríamos que en este caso también sería negativo, y en el cuarto cuadrante sería positivo. ¿Por qué? Porque en ambos casos tenemos que estamos bajo la media y bajo la media de la altura y del peso, por lo tanto una multiplicación de dos números negativos sería un número positivo. Entonces, tomándose en cuenta, tenemos esta condición que está acá. En los distintos cuadrantes, las multiplicaciones toman distintos signos. Entonces tendríamos mayor que 0, menor que 0 y mayor que 0. Entonces, cuando existe dependencia estadística, lo que va a pasar es que los cuadrantes que están como opuestos, así por ejemplo estos que están acá, van a tener más datos que los cuadrantes que están en los otros, opuestos en el otro sentido. O sea, los cuadrantes diagonales van a tener más datos que los otros cuadrantes diagonales. Entonces, si yo sumo ahora para todos los datos, desde 1 hasta n, por ejemplo, lo que voy a observar es que el signo de, en este caso, los cuadrantes diagonales que tienen más datos va a ser preponderante con respecto a la suma total, con respecto a la suma que en este caso que restaría los cuadrantes diagonales complementarios. Entonces, por ejemplo, por el caso de el eje peso-altura, tendríamos que la sumatoria de esas dos multiplicaciones, ¿ya?, daría en este caso un valor mayor que 0. ¿Por qué? Porque tendríamos más puntos mayores que 0 que puntos menores que 0. Pero en el caso de la altura con el coeficiente intelectual, observaría que si vuelvo a hacer esta definición, pero ahora en vez de poner peso, uso el coeficiente intelectual, la sumatoria de las dos multiplicaciones sería cercana a 0. Entonces, podemos identificar que si es que definimos un eje de referencia para un sistema de referencia para cada uno de los ejes, como la media, y entonces calculamos para cada persona las distancias con respecto a su media y las multiplicamos, estas dos multiplicaciones, y luego sumamos para todas las personas, lo que vamos a tener es que, si es que tenemos dependencia, vamos a observar que este valor va a ser mayor que 0, en este caso de una dependencia en esa dirección, o va a ser 0 cuando tengamos una independencia estadística. ¿Ya? Entonces acá está el ejemplo, en este caso existiría independencia cuando sumamos estas multiplicaciones, cuando esta suma de las multiplicaciones tiende a 0. ¿Ya? Y esa suma de las multiplicaciones, cuando nosotras y nosotros dividimos por el número de datos, o en este caso por el número de datos, n, cuando tenemos una población, se llama covarianza. Y esa covarianza, que sería básicamente la multiplicación de dos distancias dividida por el total de distancias cuando estamos en una población, se llama covarianza poblacional. ¿Ya? Entonces, la covarianza poblacional, ¿ya?, corresponde a la multiplicación de las dos distancias cuando tengo una población, y entonces la suma de la multiplicación de esas distancias partido por el número total de datos, estamos en una población, va a ser 0 cuando exista independencia y va a ser mayor que 0, por ejemplo, cuando exista dependencia positiva, o sea, cuando la altura haga que el peso aumente, y va a ser menor que 0
cuando existe una dependencia negativa. Por ejemplo, la condición que se produce cuando tomo más café, mi tiempo de respuesta cuando voy, por ejemplo, manejando, disminuye. Mientras más cafeína, menor tiempo de respuesta. Y en ese caso el gráfico sería así, que eso sería una dependencia negativa. Entonces la covarianza se define de esa forma. Entonces yo tengo datos que van a tener una covarianza positiva, datos que van a tener una covarianza negativa y datos que van a tener una covarianza cero. ¿Ya? Pero también podría darse el caso, ¿ya?, de datos que van a tener una covarianza cero, pero que igual van a tener dependencia. Por ejemplo, lo que yo les muestro acá, que existe una relación entre X y Y. Pasa que esa relación de X y Y no es siempre positiva o no es siempre negativa. ¿Ya? Entonces, para utilizar la covarianza, ya que es una función de Excel que la vamos a ver con ejemplos, ¿ya?, tenemos que identificar, primero hacer un gráfico y ver los puntos e identificar que realmente las cosas tienen una tendencia. Y eso complementarlo con este indicador covarianza y también utilizar entonces un análisis fenomenológico para identificar esta relación causa-efecto que debiese cumplirse. ¿Ya? Porque resulta que podríamos calcular una covarianza cero y decir que existe independencia, como en este caso, podríamos decir independencia, cuando realmente sí hay dependencia, sí existe una relación YX, solamente que no es lineal. Entonces la covarianza me permite identificar los casos cuando existe dependencia lineal. O sea, va a ser positiva o va a ser negativa, lo que va a implicar que vamos a tener una relación que siempre va a tener una sola dirección. Siempre va a ir aumentando o siempre va a ir disminuyendo. Pero cuando sea cero, no necesariamente quiere decir que no hay dependencia. Solamente podemos decir que al parecer existe independencia lineal, porque podría darse una dependencia como esta, que es no lineal. Y eso este indicador no nos ayuda. ¿Ya? Entonces, la covarianza tiene esta ecuación que yo les muestro acá, tiene esta ecuación que yo les muestro acá abajo, ya como para ir resumiendo, y que básicamente corresponde a la suma de las multiplicaciones de estas distancias. ¿Ya? Y su letra griega que se ocupa es el sigma. Y se llama sigma xi porque se parece mucho a la varianza. Porque si se fijan, cuando uno calcula la varianza, uno lo que hace es sumar distancias al cuadrado. Y las distancias al cuadrado también se pueden definir como la suma de la multiplicación de una distancia con respecto a ella misma. Entonces, una varianza también podría entenderse como una covarianza de X con respecto a ella misma. O sea, la covarianza corresponde a una generalización de la varianza. ¿Ya? ¿Qué unidades tiene la covarianza? Tiene las unidades de X multiplicada por las unidades de Y. Así como la varianza, por ejemplo, tiene unidades de X al cuadrado. ¿Ya? Y tomándose en cuenta y tomando en cuenta que si yo tomo la varianza de X y le saco la raíz, obtengo la desviación estándar, que tiene solamente unidades de X, y también puedo hacer lo mismo con la varianza de Y, transformarla a desviación estándar de Y. Lo que puedo hacer es adimensionalizar esta covarianza dividiéndola por la varianza por la desviación estándar de X multiplicada por la desviación estándar de Y. Entonces, de esa manera, se me van las unidades y me queda un indicador que no tiene unidades. Se me van las unidades. Y ese indicador, ya que fíjense que mantiene el signo de la covarianza, porque la desviación estándar siempre es positiva, se denomina coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación, que corresponde a la covarianza dividido por la multiplicación de las dos desviaciones estándar, ¿ya?, es un indicador que es adimensional y que de hecho va entre -1 y 1. ¿Ya? Básicamente, ¿por qué el 1? El 1 es re fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tenemos una covarianza, o sea, un indicador, un coeficiente de correlación 1, quiere decir que el numerador y el denominador son iguales. ¿Ya? Entonces podríamos entender que como son iguales,
Entonces podríamos entender lo que eso sucede cuando tengo sigma xi es igual a sigma xx o sigma y, ¿ya? Que es básicamente que la covarianza es igual a la varianza. Y eso se da cuando estoy analizando una variable con respecto a ella misma. Si hago eso, entonces voy a obtener puros puntos así, que están, porque son lo mismo con respecto a lo mismo. Entonces eso quiere decir que este valor solamente va a tener elementos en los cuadrantes diagonales que les marco ahí. Entonces la varianza es igual a la covarianza. O sea, un coeficiente de correlación 1 es una dependencia completa. Un coeficiente de correlación menos 1 querría decir una dependencia completa, pero en este caso cuando estoy graficando, por ejemplo, x con respecto a menos x. En ese caso tendría algo como esto. ¿Ya? Y nuevamente sería lo mismo, aquí están los cuadrantes, entonces en este caso los cuadrantes negativos serían todos los que tienen datos. Profe, esos Dígame. B son los grados de libertad, ¿no? No, estos b que están acá corresponden a las varianzas. Ya es una ya. forma, b es también sigma cuadrado. Sigma cuadrado de x y esto, b de x, gracias por el comentario. Son iguales. Es otra forma de representarlo. ¿Y cuándo es cero? ¿Cuándo el coeficiente de correlación es cero? Cuando tenemos esta condición, cuando tenemos un x e y, y entonces observamos esto. Cuando no existe una dependencia. Entonces podemos entender que el coeficiente de correlación es como una especie de porcentaje de dependencia. Existe un 100% de dependencia, existe un 100% de dependencia negativa y existe un 0% de dependencia. Y los valores que están entre medio corresponden a condiciones intermedias. Cuando, por ejemplo, se escapa un dato por acá, otro dato por allá, porque el ruido es el que hace que estas cosas ya no sean cero, sino que sean distintos de cero. Cuando estamos pensando con datos muestrales, lo que usamos es el coeficiente de correlación muestral, que en vez de dividir covarianzas poblacionales con respecto a desviaciones estándar poblacionales, lo hacemos todo pero muestral. Eso es todo. Y también el R, que es el que vamos a usar, va entre menos 1 y 1. ¿Ya? Entonces, este indicador es el que vamos a usar de ahora en adelante y existe un Excel que lo vamos a utilizar porque con esto terminamos de pasar la materia teórica. ¿Ya? Y antes de que terminemos, solamente hacerles el último comentario. ¿Ya? Este análisis nos permite identificar cuándo existe una dependencia. Recuerden, esa dependencia solamente nos va a permitir identificar si es que es distinta de cero cuando es lineal, porque cuando existe no linealidad podría darse el caso de que a veces aumenta y en otras ocasiones disminuye. ¿Ya? Pero tiene que ver con una condición de relación causa-efecto. ¿Ya? Y eso es súper interesante, porque, si me esperan solo un segundo, que con esto terminamos, si solamente usamos los indicadores de datos y solamente utilizamos los indicadores gráficos, o sea, si graficamos y usamos los datos para calcular el R, podríamos darnos condiciones que son un poco, no sé si rara es la palabra, yo creo que son más chistosas. Y entonces, con esto terminamos. Fíjense, ustedes están viendo en estos momentos, debiesen estar viendo mi pantalla, ¿ya? Y en esta pantalla yo les muestro una página que se llama, la pueden encontrar como correlaciones espurias, spurious correlations, ya en Google le ponen ahí y les va a aparecer, que básicamente es un compendio, un libro, un compendio con correlaciones de variables que si uno los grafica, por ejemplo esta, fíjense, observamos una correlación positiva. Acá están los datos, por ejemplo, para el mismo año, ya que sería equivalente para los mismos estudiantes, de, en este caso, el número, las lucas que se han gastado en Estados Unidos en ciencia, en relación al número de suicidios que se generaron el mismo año por ahorcamiento. Y vamos a observar cómo sigue una línea recta. De hecho, el R calculado, el coeficiente de correlación es 0,99, es casi un 100% de correlación. Y uno dice, ¿esta relación de dependencia es cierta o es solamente por azar? Y es por azar. Acá, aun cuando el R es 1, existe independencia. Por lo tanto, podríamos calcular las probabilidades como la multiplicación de probabilidades, porque esto es solamente azar. Existe casualidad, no causalidad. Ya que hay otros ejemplos, por ejemplo, un 66% de correlación entre las películas anuales donde aparece Nicolas Cage versus el número de personas que se ahogan en una piscina.
Y claramente esas personas no se van a ahogar porque vieron una película de Nicolas Cage. Pero resulta que de acuerdo a los gráficos y de acuerdo al indicador R, resulta que existe relación, cuando realmente no la hay. ¿Ya? Entonces recuerden, el coeficiente de correlación se utiliza en conjunto con un gráfico y también con una explicación que permita justificar la dependencia que vamos obteniendo. Porque si no hay justificación es solamente casualidad y no causalidad. ¿Ya? Aquí hay varios ejemplos que ustedes pueden ver que están súper raros, ¿ya? Y de hecho ustedes pueden también bajar los datos y hacer algunos ejemplos, ¿ya? Entonces con esto terminamos la clase de estadística multivariable, que es lo que me interesa para el certamen 1. Ustedes pueden observar que un poco más adelante de las PPT, si les interesa, están básicamente una ecuación que permite mostrarles cómo se calcula esta integral, cómo son las ecuaciones de estadística multivariable, que la verdad es que para efectos del curso no nos interesa mucho porque nosotros no vamos a ver esta última parte de los cálculos, porque bueno, no va dentro de este curso de pregrado, eso se ve en el electivo de AD. ¿Ya? Pero se los dejo ahí, está disponible lo que viene a continuación, ¿ya? Que esto se llama función de distribución de densidad de probabilidad multinormal, en este caso, binormal. ¿Ya? Y es una ecuación más, una gaussiana en múltiples dimensiones, ¿ya? Que como es una gaussiana, igual la integral es impropia, ¿ya? Entonces con esto terminamos. Les doy las gracias por su atención, sobre todo por su participación. Gracias Kenneth y Paulina por hacer que esta clase sea mejor. Tengo una mano levantada. Carlos, cuéntame. Profe, la verdad es que todavía no entiendo bien el R. ¿Podría retroceder un poquito? Que Sí, claro. me perdí un poco. Porque, de hecho, un poquito más. Porque me perdí en la PPT en esa. Ya. Mi duda sobre ese mu X, que es mi estimador muestral en X. En este caso corresponde al MUX, perdona, este es la media poblacional de... Sí, perdón. Eso, ya, ¿correcto? Sí, la media. Ya. Mi tema de acá, profe, es este sigma que yo estoy calculando. Cuando lo hacíamos, por ejemplo, para una sola variable, esto era solamente el promedio, etcétera, y lo sacamos así. Cuando tenemos una sola variable y estamos calculando la varianza, efectivamente sería el dato menos el promedio al cuadrado. Claro. Ya, sí, está acá arriba. Sí, ese es mi tema. Entonces, acá funcionaría de la misma forma. El Sí. promedio de X y el promedio de Y. Sí, así es. Y es que está confundiendo con lo que vemos más adelante con las ecuaciones. Ya. No, es básicamente esto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, ahora sí la entendí. Ya, sí. Y solamente como para fijar la idea y como para ir en adelante, básicamente yo te decía que acá estos son solamente valores poblacionales, ¿ya? Y la población no la tenemos casi nunca, y entonces lo que tenemos que hacer es determinar un estimador de la covarianza, pero muestral, que se llama covarianza muestral, que se llama SXI en vez de sigma XI, que es igual, solamente que en vez de usar la media, usamos el promedio. Y cuando esa covarianza muestral la dividimos por la desviación estándar muestral de X multiplicada por la de Y, obtenemos el coeficiente de correlación muestral. Entonces, pero básicamente es como, si esto lo llevamos al infinito, entonces tenemos esto que está acá. Y si es que no, es un estimador muestral, que aplica igual como lo hemos hecho con estadística univariada. Ya, sí. Ya está confundiendo con el otro R, profe. Ahora ya. Perfecto. Eso, el otro R lo vamos a ver después. Ya. Sí. Eso. Vale, ya. Si tienen más dudas con respecto a esto, les pido que me manden un correo y de todas maneras vamos a responderlas con ejemplos y ejercicios a continuación. Cuéntenme. Esos SX y SI se supone que son las varianzas de cada una de esas variables, ¿no? Sí es. En este caso, el SX y el SI serían, recuerda, las desviaciones estándar, eso sí, porque sería la raíz del S cuadrado. Ya, perfecto. Eso, ojo con eso. Acuérdense, si tienen dudas con eso, de repente se confunden, recuerden de lo que yo les comentaba acá, de las unidades, ¿ya? Porque estos indicadores tienen unidades, ¿ya? Entonces, si yo multiplico dos distancias, una en la altura y una en peso, esto va a tener unidades de metro por kilogramo, ¿cachai? Entonces, para eliminar las unidades, tendríamos que dividir por metro y por kilogramo, y para eso usamos la desviación estándar, que tiene las unidades no al cuadrado.
Entonces, Ujú. S de XY es la desviación, o sea, es como codesviación estándar de... Así es. Sería Ah, algo ya. así. Sería una codesviación estándar, pero de hecho su nombre es covarianza. ¿Ya? Porque básicamente la fórmula se parece más a una varianza que a una desviación estándar. ¿Ya? Porque básicamente, si tú observas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomo la varianza, como mostraba acá, si yo tomo la varianza y veo que la varianza corresponde a la multiplicación de una distancia al cuadrado, ¿ya? Entonces, esa distancia al cuadrado también es xy menos mu x multiplicado por xy menos mu x. Entonces, es más, y la covarianza, por otro lado, es mu y menos mu y, o sea, y menos mu y partido por xy, multiplicado, perdón, por xy menos mu x. Entonces se parecen harto. La covarianza se parece más a la varianza, por eso se llama covarianza. ¿Cachai? Entonces lo único es que la covarianza es como la varianza, pero cuando tengo dos variables, no solamente una. O sea, es la multiplicación de dos distancias, pero la varianza es, esas dos distancias son la misma. En cambio, en la covarianza son dos distancias distintas porque tengo dos variables aleatorias. ¿Sí? Ok. Bueno, y ahora sí los tengo que dejar porque tengo clases de APQ ahora. Ya, si tienen más dudas, me pueden escribir al correo, háganlo. Y si tienen más dudas, aparte, recuerden que también pueden, los vamos a ver en las clases sucesivas. Ya desde el viernes vamos a empezar a ver ejemplos de esto. Que les vaya muy bien, que tengan una buena semana y nos vemos el Chao, viernes. profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Profe.